Salud perfecta. Día 11. Capítulo 5. Restablecimiento del equilibrio. El genio de Miguel Ángel como escultor estribaba en su capacidad de ver en un tosco bloque de mármol una estatua terminada. Su labor no consistía en hacer una escultura, sino en liberar la que ya estaba allí, aprisionada dentro de la piedra. En esencia, esto es lo que hacemos cuando restablecemos nuestro equilibrio. No creamos a una nueva persona, liberamos a la que está oculta. Es un proceso de autodescubrimiento. La persona oculta que quiere emerger está en perfecto equilibrio. No hay una receta estándar para descubrirla. Cada uno alcanza el equilibrio a su manera. Pocos tienen idea de quiénes son en realidad. A lo sumo, tienen una idea muy limitada, pues les resulta imposible ver su auténtica naturaleza. Esta permanece oculta tras los desequilibrios como el fondo del lago bajo el agua lodosa. Al igual que el hambre y la sed, el instinto de equilibrio viene incorporado en el cuerpo humano. En la práctica de la Ayurveda tratamos de devolver el equilibrio a las personas y al mismo tiempo dejar que aflore su verdadera naturaleza. Los dos procesos son en realidad el mismo, tal como demuestra el siguiente caso. Según sus cálculos, Norman, escritor sesentón, llevaba 30 años sin dormir bien una sola noche. El tipo de insomnio de Norman es el clásico que padecen los Vata. En cuanto se acuesta, su mente halla 10 o 12 razones por las que preocuparse y 100 impresiones del día se le agolpan en la cabeza. No puede apartar su atención de ellas, del tic-tac del reloj, del grifo que gotea ni de los ruidos que le llegan de la calle. Pasa la noche entera dando vueltas en la cama con la sensación de no haber dormido más de media hora seguida. Cuando por fin viene a vernos, está muy desalentado. Ha probado toda clase de remedios para dormir, desde beber whisky antes de acostarse hasta consumir barbitúricos. Nada de todo eso ha surtido efecto por mucho tiempo. Norman ha acabado por resignarse, pero solo en apariencia. En realidad espera con horror la hora de acostarse y la demora cuanto puede. Tiene un montón de revistas junto a la cama para leer en el momento en que se despierte. Si está demasiado inquieto para leer, se pasea por la habitación, va al cuarto de baño, come un bocadillo o telefonea a sus amigos insomnes para mantener largas charlas nocturnas. Todo esto es porque soy Vata, ¿no? Se queja tras haberse familiarizado con el sistema Prakruti a través de lecturas sobre la Ayurveda y haber realizado una prueba. Aquí se percibe un desequilibrio del Vata, desde luego, le dicen, pero eso no significa que usted sea Vata. Parece sorprendido. Un examen profundo descubre que es predominantemente Pita, con un fuerte componente de Vata. Aún así, no es su Vata el que le ha causado el insomnio, sino el hecho de haberlo desequilibrado durante mucho tiempo, sobre todo por el uso constante de su mente. Norman se dedicaba a escribir a cualquier hora del día y de la noche. Nunca había pensado en imponer una regularidad estricta a sus costumbres. Si lo hubiera hecho, su bata no se habría exacerbado tanto con los años. Para revelarle la persona sana que hay dentro de él, comenzamos por explicarle cómo funciona el equilibrio y cómo los desequilibrios momentáneos se tornan permanentes. Un centenar de termostatos. Todas las funciones del cuerpo tienen un punto de equilibrio al que tienden a regresar, del mismo modo que el termostato tiene una posición de ajuste fija. En realidad, la temperatura del cuerpo funciona de manera bastante parecida a la de un termostato. La podemos elevar si corremos 1 kilómetro o si nos sentamos dentro de una sauna, pero después nuestra temperatura descenderá de nuevo hasta los 37 grados. Este es el punto de equilibrio de nuestro termostato físico, establecido por leyes naturales a lo largo de la evolución. Estas normas son flexibles, de modo que podemos apartarnos momentáneamente de ese ajuste predeterminado, pero alejarse demasiado o durante mucho tiempo de él acarrea consecuencias perjudiciales. Una de las principales razones por las que la fisiología humana es tan compleja es que en nuestro interior hay instalados cientos de termostatos, cada uno de los cuales obedece a leyes naturales específicas. No tenemos un solo punto de equilibrio, sino muchos. El hecho de que exista una coordinación entre ellos es milagroso. Cabría imaginar que el torrente sanguíneo, por ejemplo, es un batiburrillo de elementos bioquímicos, dada la desconcertante cantidad de hormonas, nutrientes y moléculas mensajeras que flotan en él.
En realidad, el torrente sanguíneo está equilibrado con tal precisión que todas estas moléculas acuden a donde son necesarias con exquisita sincronización y con la exacta medida. De modo similar, el cerebro es capaz de llevar la cuenta de todos nuestros termostatos superpuestos sin confundirse. Una diminuta porción de materia gris llamada hipotálamo, que solo pesa 4,5 gramos y está situada en la parte anterior del cerebro, se encarga de una asombrosa cantidad de funciones diversas, incluida la metabolización de grasas e hidratos de carbono, el dormir y el despertar, el apetito, la sed, las secreciones digestivas, los niveles de fluidos, el crecimiento, la temperatura del cuerpo, en pocas palabras, todo lo que funciona de manera automática dentro del organismo. Todo aquello que no necesitamos hacer de forma consciente está a cargo del hipotálamo, que a veces llamamos el cerebro del cerebro. Esto demuestra que el equilibrio es una función de la inteligencia. En realidad, no somos un conjunto de termostatos, pues un termostato no puede regularse a sí mismo y nosotros sí. El ajuste con que nacimos originalmente es nuestro prakruti o naturaleza. Sirve como guía, pero podemos manipularlo. Digamos que alguien nació con un ajuste Pitta Vata como Norman. Podemos ilustrar este prakruti con un sencillo diagrama. A la hora de nacer, este ajuste determina el equilibrio ideal para los 3 doshas durante toda la vida del individuo. Los cientos de termostatos del cuerpo obedecen a ese ajuste principal, tal como obedecen al hipotálamo, pero uno puede convencer a sus doshas con mayor facilidad que a su hipotálamo. Previsiblemente, el vata asciende cuando sufre cualquier influencia exacerbadora, como el frío, el aire seco, el viento, un susto, la ingestión de comida muy picante o el hecho de trasnochar. Estas influencias le piden al cuerpo más vata. El pita y el kapha tienen sus propios catalizadores. El bebé que llega al mundo siendo pita vata puede convertirse al crecer en un adulto muy diferente. Se nace, aquí nos muestra una gráfica donde el Prakruti tiene muy bajo el kapha, muy elevado el pita y el vata en medio del pita. Y como está ahora Norman de adulto, sería el vata muy bajo, el pita muy bajo y el kapha más bajo que todos. Ahora, al parecer es un vata pita porque los doshas han tomado nuevas posiciones a causa de las influencias diarias de la vida, como la comida, el ejercicio, el sueño y las emociones. Todo cuanto pensamos, decimos, hacemos, vemos, sentimos, olemos o degustamos, mueve nuestros doshas poco o mucho. En teoría, deben volver a su sitio después de desplazarse a una nueva posición, siguiendo el instinto de equilibrio. En este caso, como en el de Norman, algo salió mal. A la zona sombreada se superpone ahora una zona en blanco que representa los desequilibrios acumulados con el tiempo. En el Ayurveda se les conoce como Vikruti, palabra que significa desviado de la naturaleza. Por tanto, los términos Prakruti y Vikruti son contrarios. Uno se refiere a lo que es natural para una persona, Prakruti, y el otro a lo que no lo es, Vikruti. No se puede forzar a los doshas a adoptar la configuración mejor que aquella con la que nacimos. Con eso solo se consigue distanciarse de la naturaleza. Si nos saltamos una comida, aumentamos un poco nuestro Vikruti. Si pasamos una noche sin dormir, lo aumentamos un poco más. Una alimentación inadecuada, malos hábitos de descanso, emociones negativas y tensiones físicas o mentales son elementos que tornan la vida un tanto más antinatural, hasta que uno se encuentra en la más antinatural de todas las condiciones, una enfermedad declarada. Al mismo tiempo, también cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos y empezamos a reaccionar de forma más negativa. El Vikruti nos hace más sensibles a cualquier tipo de tensión, empaña las mejores emociones. ¿Cuántos de nosotros conservamos aún la inocente capacidad de amar y confiar en los demás con la que nace un bebé? Atestamos nuestras células con todas las experiencias de rechazo, desilusión y duda que ensucian el pasado de todo el mundo. Tal vez ahora creamos que nacimos preocupados o que hemos sido insomnes, pesimistas o rezongones desde siempre.
y olvidemos que llegar a ser así nos llevó años. En el Vikruti de Norman, el dosha Vata es el más gravemente exacerbado. Esto no es raro, puesto que es el que se exacerba más fácilmente. Al Vata le disgustan los ruidos fuertes, las multitudes y la incomodidad física. Por eso, cuando subimos a un tren suburbano lleno de gente, nuestro cuerpo registra la experiencia como estrés. Cuanto más viajamos, más se exacerba el Vata. Con el tiempo, la sola idea de desplazarnos al trabajo provoca reacciones desagradables. Nos adaptaremos a ellas, pero jamás nos sentiremos a gusto de esa manera. Así pues, los doshas nos guían hacia los hábitos correctos y nos alejan de los perjudiciales. Correcto significa en este caso simplemente próximo a la naturaleza. Lo correcto es brindar al Vata un periodo de paz absoluta y silencio todos los días. Esto le permite encontrar su punto de equilibrio. Es perjudicial castigar el Vata con ruidos fuertes y aglomeraciones, pues esto lo desequilibra aún más. Tal vez el lector piense, todo el mundo tiene que ganarse la vida y siga subiendo al mismo tren día tras día. Nada logrará que su Vata disfrute con la experiencia y es una auténtica suerte, pues la única esperanza de recuperar el equilibrio perfecto reside en el instinto que todo dosha tiene de resistirse al maltrato y volver a su punto de ajuste. A Norman le resultó muy fácil reconocer su situación en todo esto. En nuestra sociedad es muy común convertirse en un Vata Pitta de forma antinatural. Se le informó, dado el gran exacerbamiento que hay en nuestro entorno. Pero el Vikruti es una máscara, una ilusión nacida del estrés. Debajo está ese ajuste perfecto original, esa única combinación de Vata, Pitta y Kapha que constituye su verdadero yo. Si consigue restablecerla, desaparecerán sus síntomas de Vata. La belleza de la Ayurveda es que toma saludables a las personas es que torna saludables a las personas devolviéndoles lo mejor de sí mismas. El paso siguiente fue prescribirle a Norman una nueva rutina para serenar sus perturbados doshas. Le facilitamos una lista de cosas que retornan el equilibrio al vata exacerbado, el proceso llamado apaciguamiento de un dosha. Al terminar este capítulo daremos recomendaciones generales para apaciguar los tres doshas. Entraremos en detalle a medida que profundicemos en la práctica de la Ayurveda. Encabezaba la lista una estricta regularidad en los hábitos diarios. Norman rápidamente ideó un rito para la hora de acostarse. Una hora antes de acostarme me doy un baño caliente, algo más tibio en verano. Después me masajeo suavemente la frente, las sienes y los pies con aceite de sésamo durante 5 minutos y bebo un vaso de leche caliente con algo de rasayana. Los rasayanas son compuestos de hierbas que abundan en el Ayurveda. Tiene cientos de ellos. A Norman, el rasayana general que mejor resultado le ha dado es el biochavan. Pero hay hierbas ayurvédicas específicas que también surten efecto. A continuación, me siento en silencio a leer durante 20 minutos. Para mí, la lectura más relajante es la poesía o los relatos inspiradores. Después, apago la luz y escucho música sedante hasta que me da sueño. Acto seguido, me acuesto. He seguido esta rutina con fidelidad durante 4 meses e invariablemente concilio el sueño sin problemas y duermo 6 horas seguidas, por lo menos. Eso me basta para sentirme descansado al día siguiente. A fin de cuentas, es un desenlace feliz para un problema que afecta a millones de personas, pese a que, según se calcula, 1 de cada 5 norteamericanos toma somníferos con regularidad. Pero esta no es solo una cura para el insomnio, puesto que Norman disfruta de los otros beneficios que trae consigo el equilibrio interior. Ya no se queja de resfriados frecuentes ni de dolores leves. Ha desechado las preocupaciones y la insatisfacción que se habían convertido en parte de su vida. Se lo ve en general renovado y sus ojos ven renovada la vida. Las 6 fases de la enfermedad. Poner nuevamente a los pacientes en contacto con su propia naturaleza ha sido la meta de la medicina desde hace miles de años. Esto no es privativo de la Ayurveda. Sin embargo, en Occidente nos ha cautivado la medicina científica con su explicación estrictamente física de la enfermedad. Ahora,
La medicina occidental reconoce que la enfermedad puede originarse tanto en la mente como en el cuerpo. Con el advenimiento de la medicina mente-cuerpo, ya no está claro que los dos aspectos puedan separarse siquiera. Una impresión fuerte como la muerte del cónyuge puede provocar el caos en el cuerpo, inutilizando el sistema inmunológico y allanando el camino a la enfermedad. Esto explica que la proporción de fallecimientos sea mucho más alta entre las viudas recientes que en la población en general. También explica posiblemente el hecho de que las mujeres solitarias que carecen de la oportunidad de prestar apoyo emocional a otros contraigan cáncer de mama en proporciones más elevadas. Este nuevo interés por la relación mente-cuerpo tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, antes creíamos que la neumonía se originaba cuando las bacterias llamadas neumococos invadían los pulmones y se multiplicaban allí de forma descontrolada. En la medicina mente-cuerpo, cualquier explicación tiene sus raíces en una etapa anterior, en el momento en el que el sistema inmunológico se vio debilitado por una influencia mental negativa. Es una explicación más amplia que la meramente física, pero también bastante vaga, por desgracia. La interacción entre la mente y el sistema inmunológico es tan fluida que los médicos no pueden señalar con exactitud el momento crítico en que los pensamientos negativos afectan los glóbulos blancos del cuerpo. El Ayurveda nos permite ser mucho más exactos. Según los textos antiguos, el proceso de la enfermedad se divide en 6 fases o etapas distintas. Las 3 primeras son invisibles y se relacionan estrechamente tanto con el cuerpo como con la mente. Las 3 últimas presentan síntomas evidentes que el paciente o su médico pueden detectar. Cada etapa presenta una pérdida de equilibrio, pero su aspecto cambia conforme avanza el proceso. 1. Acumulación. El proceso se inicia con el ascenso de uno o más doshas. 2. Exacerbamiento. El exceso de dosha se acumula hasta el punto de sobrepasar sus límites normales. 3. Diseminación. El dosha recorre el cuerpo. 4. Localización. El dosha errante se instala en un lugar al que no pertenece. 5. Manifestación. Surgen síntomas físicos en el punto en el que el dosha se ha localizado. 6. Trastorno. Se declara una enfermedad. Para ilustrar estos pasos, digamos que se ha producido un exceso de pita, quizá porque el individuo es un pita que se encuentra en tensión o simplemente sufre la incomodidad de un verano muy caluroso. Cuando hay suficiente exceso de pita, este abandona los sitios que le corresponden y comienza a recorrer el cuerpo. Poco después haya un lugar donde el ama, residuo tóxico, esté presente y se adhiere a él. Con esto concluyen las 3 primeras etapas de la enfermedad. Llegado a este punto, un médico occidental no podría emitir un diagnóstico, pues ninguno de los trastornos figura en los libros de texto. Pero lo cierto es que desde el punto de vista ayurvédico, el cuerpo ya no está perfectamente sano. Si estamos muy conscientes de nuestro cuerpo, podremos sentir el comienzo de un desequilibrio dosha. Todo el mundo reconoce los cambios sutiles que anuncian un resfriado o una gripe. En el caso de muchas otras enfermedades, uno se siente raro, con un vago malestar que no puede ser localizado ni identificado. Habitualmente, esto desconcierta al médico, que trata de hallar síntomas claros y se encuentra con una borrosa constelación de dolores, debilidad, fiebre leve o simplemente fatiga persistente. Esta especie de vaga premonición del cuerpo se produce hasta en el caso de un súbito ataque cardíaco, que rara vez es súbito. La víctima suele recibir advertencias de sus doshas, pero no les presta atención. Una vez que un dosha se detiene en alguna parte, generalmente da paso a la 4ª etapa, en la que empiezan a aparecer los primeros síntomas claros de enfermedad. Si el pita se ha alojado en la piel, tal vez sintamos un leve escozor, una inflamación. Si está en el estómago, lo sentiremos revuelto o ácido. No es que culpemos solamente al pita de los síntomas de enfermedad. Cualquier dosha puede alojarse en cualquier zona. Si el exceso de vata se ha localizado en una articulación, uno de los sitios más probables, puesto que las articulaciones tienen predisposición a acoger el ama, residuo tóxico, tal vez sintamos una punzada de artritis. Salvo por esos síntomas imprecisos, no hay aún señales de que se esté gestando una enfermedad grave.
Como el Ayurveda trabaja en un nivel tan sutil del cuerpo, puede aliviar síntomas que con frecuencia son misteriosos desde el punto de vista occidental, como dolores inexplicables, ansiedad, depresión, fatiga, etc. La medicina occidental tiende a decir que son problemas psicosomáticos, es decir, que se originan en la cabeza del paciente. En realidad, se originan en las primeras etapas del desequilibrio de los doshas. Es fácil tratarlos cuando aún están en las tres primeras fases, en las que todavía sirve de algo tomar medidas como dietas, hierbas, ejercicios, una rutina diaria y una técnica especial de purificación para el cuerpo llamada panchakarma, que analizaremos en breve. Una vez que debemos enfrentarnos a una enfermedad declarada, el daño sufrido por los tejidos del cuerpo suele ser muy superior a lo que estos tratamientos por sí solos pueden solucionar. Entonces debemos pasar a terapias ayurvédicas más avanzadas o recurrir a la medicina occidental desarrollada para luchar contra estados agudos de todo tipo. ¿Cómo saber cuándo está por iniciarse la cuarta etapa, la primera aparición de los síntomas? En general, a quienes tienen más de 40 años no les hace falta buscar mucho, pues sufren con perturbadora frecuencia vagos dolores y punzadas. Los cuerpos expuestos a desequilibrios alimenticios, emocionales y de conducta durante muchos años siempre acumulan ama, residuo tóxico, y el ama, por su propia naturaleza, captará a toda dosha errante. Sin embargo, no hay motivos de alarma. Lo que el cuerpo nos dice en la cuarta fase no es que estemos en grave peligro, sino que debemos purificar nuestros tejidos eliminando el exceso de dosha. Una vez que lo hagamos, el vata, el pita y el kapha recobrarán su equilibrio natural. El método básico de convencer a los doshas por medio de sencillos cambios en la dieta y en la rutina diaria puede aportar importantes resultados, aun en casos de enfermedad grave. ¿Cómo equilibrar los doshas? En las páginas siguientes expondremos las directrices generales para devolver el equilibrio a los doshas vata, pitta y kapha. Hay cuatro grandes áreas de la vida cotidiana que se pueden aprovechar para favorecer el equilibrio: dieta, ejercicio, rutina diaria y rutina estacional. Más adelante, en la tercera parte, dedicaré una sección a cada una de ellas. Por ahora las trataremos a grandes rasgos para dar al lector una idea general de cómo se puede influir en los doshas, un manual básico sobre cómo vivir desde el cuerpo mecánico cuántico. Una advertencia importante: las recomendaciones que ofreceremos a continuación sirven solo como medidas de prevención. No son útiles para tratar enfermedades como sustituto de la atención médica. Si uno tiene síntomas de enfermedad, restaurar el equilibrio de los doshas es esencial, pero la solución no se reduce a eso. Es necesario someterse a un examen médico efectuado por un especialista en el Ayurveda, que le prescribirá un tratamiento completo adecuado para su situación específica. Sin embargo, para todos los que gozamos de buena salud, la información siguiente es única y valiosa. Para recopilarla hicieron falta 5 años dedicados a consultar los antiguos textos ayurvédicos, a recabar la sabiduría de autoridades vivientes de la Ayurveda en India y a acumular experiencia con miles de pacientes en Estados Unidos. Por favor, sea usted flexible con los consejos que se ofrecen aquí. No son reglas rígidas con las que atormentarse. Se puede malgastar toda una vida persiguiendo el objetivo del equilibrio sin alcanzarlo nunca, pues los doshas varían de hora en hora, de día en día, de minuto en minuto. A pesar de todo, el equilibrio es lo más fácil de conseguir. La naturaleza ya ha dotado a nuestro cuerpo de los instintos necesarios para ello. Nuestros principios solo ayudan a desvelar y a gozar esos instintos. Para la mayoría de la gente, la peor de las tentaciones es la dieta. Cada uno de nosotros tiene probablemente algunas manías respecto a ciertos alimentos que cree beneficiosos o perjudiciales para su salud. Como el Ayurveda tiene tanto que decir sobre la alimentación, se presta a que lo utilicen para justificar una obsesión con la dieta. Pero, mirada desde el enfoque correcto, toda esta información nueva es solo un modo de despertar el cuerpo. El Ayurveda no dictamina si un alimento es correcto o incorrecto. Lo correcto o incorrecto se descubre prestando atención a nuestros doshas. Por ende, no debe preocuparse demasiado el lector en los detalles. Si su comida es demasiado fría o demasiado caliente, muy pesada o muy liviana, excesivamente aceitosa o seca,
Cada vez que se mueve un dosha, se podría recurrir a un alimento específico para impedir que el cuerpo perdiera el equilibrio. Pero si buscamos el equilibrio de este modo, el proceso degenera rápidamente en fanatismo. Esto no es el camino del autoconocimiento. Cada día es una conversación entre nosotros y nuestro cuerpo. Las siguientes sugerencias apuntan a un diálogo generalmente placentero, acorde con su tipo físico. Hasta aquí llega nuestra lectura de hoy. Nos vemos mañana.